Y bien, entonces estamos con Álvaro Barnechea, que acaba de presentar un libro sobre este mismo tema que se llama El síndrome del cuarto del rescate, un muy bien editado libro, además con muchas entrevistas y con recomendaciones muy claras acerca de cómo manejar estos temas, estos conflictos, y luego con Miguel Santillán, economista, que es un experto también, como sabemos, en este asunto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, Álvaro Barnechea, acabamos de presentar estos posibles 8 grandes conflictos que va a heredar el próximo gobierno y otros más que hay, por supuesto. Esta es una situación que se ha presentado a lo largo de los últimos 10 años, en buena cuenta, y no logra manejarse hasta ahora bien. ¿Qué recomendaciones se puede hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué se debería hacer? Bueno, digamos, primero habría que fijar una idea, ¿no? Que es que con motivo del escenario electoral se han lanzado una serie de compromisos políticos que giran en torno a la defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y fundamentalmente a la defensa de la economía de mercado, ¿no? Y realmente el mandato que surge de la elección es un mandato mixto. Por un lado, de una gran mayoría de gente relegada de los beneficios del crecimiento económico y por otro lado, unas clases medias crecientes que tienen miedo a un abismo antimoderno, ¿no? Sin embargo, las propuestas que estamos viendo están solamente precisando los temas y los candados en torno a la defensa de la economía del mercado y están soslayando estas otras cosas que forman parte del poliforme interés local, ¿no? No hay sin duda bienestar sin crecimiento, pero el bienestar no es un resultado automático del crecimiento, es un resultado de políticas públicas deliberadas. Y ahí es donde está, digamos, la madre del cordero, ¿no? Hace poco el Premio Nobel de Economía Amartya Sen señalaba justamente esto, ¿no? Su temor a que la India no enfocara el problema de las carencias sociales desde una perspectiva de las políticas públicas. Que la gran diferencia, por ejemplo, entre Bangladesh y la India era precisamente que si bien la India tenía el doble de PBI per cápita que Bangladesh, Bangladesh lo superaba en todos los indicadores económicos. Y esto era por la presencia de una serie de políticas públicas deliberadas, ¿no? Y ahí es donde digamos, el material que hemos preparado con el libro entra a tallar, ¿no? Necesitamos tener unas respuestas inmediatas, redistributivas, sí. ¿Es esa la solución a los conflictos? No, porque justamente lo que tenemos son conflictos de expansión, son conflictos que el crecimiento económico dispara. Entonces, más bien las soluciones están en el plano de una serie de problemas de relacionamiento entre las industrias extractivas y las poblaciones locales. Y esos problemas de relacionamiento tienen que ver, sí, con cómo es el proceso de consulta, con cómo se está concesionando el territorio y en ausencia de una mirada territorial más abarcativa, ¿no? Pero también con la mal hecha distribución del canon, que subraya justamente los conflictos no solamente con la inversión, sino también entre localidades por la disputa del recurso. Los conflictos son naturales, ¿no? Y es natural que tengamos ahora más conflictos ahora que tenemos más expansión, pero el Estado tiene que arbitrar esos conflictos y eso es lo que el Estado no está haciendo. Ahora, se ha desarrollado en los últimos años una cierta institucionalidad para manejar estos conflictos, ¿no? En el Ministerio de Energía y Minas, estos estudios de impacto ambiental, los talleres, todo eso ha avanzado. Digamos, hace 15 años no existían esas cosas. Claro, pero es que ahí es donde están los principales defectos de diseño. Hasta hace poco hemos tenido a un Ministerio del Ambiente que te otorgaba la concesión y también te aprobaba el estudio de impacto ambiental. No, es el Ministerio de Energía y Minas. Y el Ministerio del Ambiente, ¿dónde quedaba? ¿No? Por otro lado, la aprobación social, entre comillas, porque no está formalizada, pasa por una evaluación de unos estudios de impacto ambiental. ¿Y dónde quedan los otros intereses sociales que forman parte de la preocupación local? Entonces, no es más que natural que si tú metes por el tubo eso, te salga del otro extremo otra cosa. O sea, no es sobre eso que se centran los conflictos sociales. El estudio de impacto ambiental es un saludo a la bandera, ¿no? Ahora, ¿en cuánto influye el hecho de una buena política de la empresa? Porque lo que dicen las empresas es que el Estado está en buena cuenta ausente y que si la relación se convierte en una relación directa entre ellas y la comunidad o las comunidades,
Y bueno, si esa relación no se plantea bien, o la empresa no entiende bien la lógica, o no logra, por ejemplo, plantear un proyecto de desarrollo integral que de alguna manera, digamos, despierte el interés de todos, entonces simplemente se convierte la empresa en un objeto de extorsión, por Así decirlo es. así. Oye, tú me das esto, si no te bloqueo y punto, ¿no? Claro. ¿Cómo ves ese asunto? ¿Cómo resolver estos temas? Yo voy por la línea de Álvaro en el sentido de economía de mercado y la función y el rol del Estado dentro de una economía de mercado. Y creo que lo que ha fallado en estos 10 años, la administración Toledo y la administración García, es que no se ha hecho la reforma del Estado que te permitiría hacer las políticas públicas necesarias para sostener el crecimiento económico. Entonces, todo el mundo observa de que hay una mejoría. En esos territorios que generalmente la minería se da en territorios muy aislados, lejos de zonas urbanas, de mercados estructurados, las poblaciones locales ven a la empresa como su tabla de salvación, como el vehículo para llevarle esa modernidad que saben que existe. Porque además tú acá tienes una publicidad, una empresa de telefonía, ya la cobertura nacional, tanto de internet como de televisión, como telefonía, celulares, llega a todo el Perú. Entonces, no es que la gente no sepa qué está pasando al otro lado de la cordillera. Hay información, la gente entra en las cabinas públicas, sobre todo los jóvenes, y ven que hay otro mundo, hay bienes de consumo. Uno va a zonas apartadas del Perú y tú ves gente con los polos deportivos de nuestros jugadores en el extranjero, con la camiseta de Werder Bremen, Fiorentina, bueno, eso etcétera. despierta más expectativas todavía, ¿no? Así que son es. difíciles. Entonces, como el Estado, yo creo que realmente un problema del Estado es que a las empresas las abandona en ese relacionamiento. ¿Y las abandona por en qué sentido? El Estado peruano ha hecho un gran esfuerzo por vender Perú, la marca Perú, que somos una macroeconomía sólida, respetamos las leyes y nos estamos portando bien hace 20 años. Pero eso lo hacemos en roadshows en Londres, París, Nueva York, Houston, donde vendemos a los potenciales inversionistas y vamos con tu banco de inversión, con tus marqueteros, etcétera, y hay una buena estrategia de comunicación. Ese mismo esfuerzo nunca se ha dado hacia el interior del país, hacia la zona donde va a haber esa inversión. Entonces lo que tenemos es que no ven al Estado que les viene a informar, ven a una empresa que aparece con un documento, que van a hacer los que van a hacer exploración, la gente, exploración, y la gente ya sube sus expectativas, están explorando porque, ya deben tener algo. Específicamente, para tocar algo de la coyuntura, lo que está ocurriendo en Puno, que ya hay un bloqueo que lleva más de una semana. 9 días. 9 días, lo cual es absolutamente inaudito, además de delictivo en realidad. ¿Eso a qué se debe? ¿Cuál es exactamente la situación concreta? ¿Es un problema? ¿Están pidiendo la anulación de una concesión de una empresa minera? ¿Lo están pidiendo otras cosas más? ¿Hay intereses políticos que se mueven o no? Yo creo que sí. Lo que tenemos en Puno, acuérdate que es la zona de frontera, es la zona de Desaguadero. Al otro lado de la frontera están, o sea, a ambos lados de la frontera están los aymaras. En Bolivia los aymaras han conseguido reconocimiento constitucional y tienen derechos constitucionales sobre sus territorios. Entonces, si tú escuchas mucho el discurso de los dirigentes de nuestro lado de la frontera, en cierta medida están repitiendo lo que dice el Malcu en Bolivia. Entonces, ellos quieren soberanía sobre sus territorios, quieren controlar qué se hace o no se hace y recibir directamente los beneficios de la explotación, que no pase por un sistema de canon o que el Estado reparta, ¿no? Ellos quieren en su bolsillo directo. Por otro lado, en su bolsillo, que es una distribución, una asignación directa. Una asignación de dinero. Así es, de los beneficios de la explotación. Pero entonces no estarían pidiendo la anulación de la concesión. Digamos, la máxima de la negociación es que se anule en todo el departamento. Eso el Tribunal Constitucional ha dicho que no es válido, no es potestad de los gobiernos regionales decir que no puede hacerse minería o industria de hidrocarburos en las regiones. A raíz de una ordenanza regional que hizo la anterior gestión del gobierno regional de Cusco. Así es. ¿Okay? Eso fue anulado. A la nueva administración del señor Acurio, que es ollantista, la Asamblea Regional le está exigiendo que de nuevo promulguen esa ordenanza. Pero no puede ser, pero si ya el tribunal dijo que... Pero ahí lo tienes. Entonces, los de está Puno, el Estado de Derecho? A los de Puno, entonces estas provincias también exigen eso. Si me permites, hay un tema para no enfrascarnos de repente en un conflicto en particular, que es que
las autoridades democráticamente elegidas no tienen un rol prefijado que cumplir con respecto a la gran inversión, que es el actor económico más importante de su localidad. Entonces, no es más que natural que en ausencia de los partidos políticos y en ausencia del Estado, las ONGs, los colectivos ocupen ese lugar y las autoridades democráticamente elegidas terminen sometiéndose o siendo furgón de cola de estos movimientos inorgánicos, arcaicos, etc. Entonces, ¿con quién estás negociando? Esa es la pregunta. ¿Pero qué rol podría jugar la autoridad regional? Eso habría que definirlo, ¿no? No necesariamente darte una concesión, pero algún tipo de rol tiene que tener, porque al estar marginados de siquiera tener opinión sobre la inversión, terminan siendo furgón de cola de este tipo de movimientos más inorgánicos. Entonces, y otro tema que es central es que la gente no está sintiendo que los beneficios le están llegando. Y eso tiene que ver también con un tema que se deja de lado en el debate, que es que todo el sistema de inversión está privilegiando la inversión, el presupuesto de inversión y no el presupuesto de gasto corriente. En los últimos 5 años el presupuesto de inversión se ha multiplicado por 8.5 y el presupuesto total solamente por 3. Entonces, cuando los recursos, cuando éramos una sociedad pobre, cuando las vacas flacas, la proporción de gasto corriente era muy pequeña y no se podía ejecutar nada. Hoy día tenemos una situación inversa, donde tenemos un enorme presupuesto de inversión, donde los 10 distritos más millonarios del canon concentran 1 de cada 5 dólares repartidos a los 1.837 municipios del Perú, ¿no es cierto? Pero sin embargo están atados de manos para ejecutar gasto corriente, que es el que realmente incide en la mejora de una serie de indicadores sociales, como por ejemplo la nutrición. No tiene nada que ver con sembrar cemento y fierro, no tiene nada que ver con inversión en infraestructura, mejorar los indicadores de nutrición, tiene mucho más que ver con el gasto corriente. Entonces, hay una especie de mala palabra, que es, o una especie de máxima, que dice que si tú gastas en otra cosa que no sea inversión, la plata se está yendo por el caño. Y a la larga terminamos resorteando en mecanismos como estos, asignación familiar directa y fórmulas de redistribución de ese tipo, porque las políticas públicas no están haciendo el delivery del servicio. Y eso tiene mucho que ver con esta restricción del gasto corriente que los alcaldes locales identificaron como un problema. O sea, no es una idea mía. No, además es un absurdo hacer los colegios y después quién paga a los profesores, o hacer la posta médica y quién paga a las enfermeras o al médico. El mismo mantenimiento de infraestructura requiere de gasto corriente. Así es. Bueno, pero volviendo al tema de... Además, lo que me parecería sorprendente es que en Puno estas comunidades pidan que se anule la minería y, por ejemplo, le quitarías al gobierno regional más o menos 50 millones de soles al gobierno regional, y a las municipalidades de Puno estarías quitando más o menos 140 millones de soles. ¿Quién reemplaza eso en las finanzas públicas de estas instituciones? Y sería mucho más eso si hubiese más inversión. Así es. Bien, bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero les agradezco mucho su participación y vamos a hablar también brevemente de Bolivia. Siguen, creo, las paralizaciones en Bolivia, ¿no? Sí, en Bolivia hay un problema, bueno, tiene varios problemas. Uno, se apropiaron de la plata de las AFPs, se ha calculado que más o menos ya se gastaron 3.000 millones del fondo de AFPs, queda más o menos 900 millones. Están haciendo un decreto supremo para que el gobierno central pueda utilizar las reservas que hay en el Banco Central. Y ya tuve un efecto de la carrera entre salario e inflación, ¿no? Claro. La inflación en Bolivia en estos primeros meses del año ha sido 40%. 40%. Y los huelguistas han logrado un aumento de 10%. Claro. 15% para la policía y la Fuerza Armada, y para los petroleros que no se plegaron a la lucha les han aumentado 70%. Y el motivo es muy sencillo. Bolivia vive en este momento del gas. 70% de los ingresos fiscales bolivianos son gas. Entonces ellos están desesperados en este momento por nueva exploración y encontrar nuevos pozos. Pero a la vez, con la Constitución de Bolivia, han incorporado dentro de la Constitución el reconocimiento a 37 pueblos indígenas o pueblos originarios. Y han incorporado dentro del texto de la Constitución el 169 de la OIT. Por lo tanto, todo tiene que ser consultado. Sí, pues. Entonces, para que se decida la inversión, entonces tú tienes un Estado que se le está acabando la caja fiscal y que tiene que correr para conseguir recursos para poder mantener los bonos Juancito Pinto, la renta dignidad,
el programa Juana Sarduy para mujeres gestantes, etcétera. ¿Por qué? Porque la renta petrolera la han usado para gasto público y atención social. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias a Miguel Santillana y Álvaro Barnechea. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el doctor José Enrique Frías para hablar del tema de los clubes de fútbol y su fallida conversión en sociedades anónimas.